Bueno, a fin de respetar a quienes han llegado a la hora que corresponde, primero, bueno, comenzaríamos la clase. Primero que todo, saludarles a todos los que están conectados desde temprano, eh, así que, Johan, muy buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo le va? Angie, mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes a todos, estimados y estimadas. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Dentro de todo esto, este escenario, buenas tardes. María Fernanda, mucho gusto. Bueno, les comento, publiqué hace un momento atrás las fechas de certámenes. El primer certamen va a ser el día, bueno, voy a compartir la pantalla para mostrarles. Lo publiqué en el aula. Ahí está. Miércoles 27 de mayo sería el primer certamen. Entra hasta la unidad 3. De hecho, nos quedan de clases como lectivas antes del certamen, nos quedan 3 semanas más, esta y 2 más. Entonces, hasta ahí sería la materia del certamen 1, ya hasta la unidad 3. Y el certamen 2 sería el miércoles 29 de julio. Y el certamen recuperativo es el miércoles 5 de agosto. Recuerden que el certamen recuperativo, entiendo, bueno, es para todos, no hay restricción respecto de eso, pero siempre va a bajar la peor nota de todas, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Eso. Profe, Dígame. al final, ¿qué va a pasar con la ayudantía? ¿Tenemos ayudante o solamente nos va a enviar las tareas? No, sí, pues sí tenemos ayudantes, y de hecho acá aparece el nombre, Cristian Cortés. Pero la semana pasada no hubo ayudantía. No, sí, o sea, lo que pasa es que las ayudantías como tal no existen, digamos, como son regularmente presencial. Ya el ayudante no se va a conectar todos los días 1 hora y media, no, sino que las ayudantías en este caso están orientadas a la resolución del laboratorio, ¿ya? Entonces, Ya. ¿cuál es la idea? El ayudante va a subir una cápsula como la que subimos la semana pasada, el día jueves. Sube una cápsula de media hora donde se muestra un problema, un tema específico, y se envía un problema de desarrollo, un problema, digamos, de pares, y depende de un problema en equipo, ¿ya? Y eso tiene que entregar de forma asincrónica. Ya. Profe, y otra cosa que no pude subir el laboratorio a aula. Mándamelo por correo, por favor. Ya, A mi Profe, correo o sea, jacob.vega@gmail. ya. profe, Gracias, profe. o sea, en el Nada. laboratorio siempre vamos a tener hasta el lunes, hasta esta hora para mandarlo, ¿verdad? Mira, yo creo que no. La verdad, yo creo que no. Para serte bien Pero es que, sincero. Yo creo que apliquemos la misma lógica para todos los laboratorios de aquí en más. Pero, porque en teoría el laboratorio debería ser resuelto en hora de laboratorio. profe, Pero está estamos en difícil. una modalidad online, donde ahí pueden haber, de hecho, es bueno que conversemos desde ya aquellos que tengan problemas, ya sea que no tienen computador en la casa, porque puede ser que algunos se estén conectando desde el celular, o desde algún computador compartido, digamos, que no tenga equipo para poder hacer las evaluaciones, o que no tenga una conexión de internet estable, digamos, por favor que me avise por vía correo, ¿ya? O quienes no pueden instalar el Access aún, ¿ya? Ya, por ejemplo, los que tienen Pero, Mac no van a poder instalar Access. Tenemos que buscar algún método alternativo, ¿ya? Así que, por profe, favor, igual dígame. podría considerar hacerlo así como de un día para otro, por lo menos, porque igual, por ejemplo, ahora a muchos nos apareció un error y al menos yo me demoré un día en lograr encontrar la respuesta y ahí ya no podría mandar el laboratorio porque es un error así como después de la creación de las tablas. Sí, me pasa lo mismo. Tienes razón, porque, Ahora va a Entonces, persona como, igual. profe, tendríamos que enviarle correo al ayudante cómo hacíamos esto, cómo hacíamos sí, y todo. el ayudante Tuvimos que obviamente le van a cerrar llegar Access. 10 correos y no es lo mismo que responder así como a presencialmente, se demora 5 minutos, es como más, Claro. encuentro yo. Ya. Mira, en ese caso, lo que pudiésemos plantear, digamos, voy a hablar con el ayudante, considerando este tipo de situaciones. Podríamos ver la posibilidad de hacer una ayudantía, digamos, regular, que el ayudante se conecte vía Zoom, digamos, pero media hora, digamos, para poder, esa misma cápsula que él la graba, que sea tipo como una clase similar a esta, pero orientada a un ejercicio. Y después que la suba a un canal de YouTube, digamos.
¿Les parece? Profe, ¿y los que tienen Mac y no pueden descargar la Access, pueden hacer los laboratorios con alguien más o no? Sí, claro, obvio. Sí, de hecho los laboratorios son en equipo. Ah, ¿pero todos van a ser en equipo? Sí, sí, exactamente. Las instancias de evaluación individual son los certámenes. Las de evaluación en equipo son los laboratorios. Profe, ¿y Ya, los certámenes van a ser el mismo sistema como mandarlo en un blog de notas o cómo? mire, yo aún no tengo claro bien digamos, el certamen que voy a hacer. Tengo que pensarlo todavía bien, pero creo que voy a usar una modalidad como la siguiente. Estoy pensando en 3 preguntas, se la adelanto. Bueno, estoy pensando en hacer 3 preguntas de selección múltiple y es hacerlo directamente con Moodle, porque Moodle tiene esa posibilidad para poder rendir una prueba y marcar las alternativas y todo lo demás. Otra pregunta de modelamiento, que eso ustedes lo pueden responder incluso en una hoja de papel con lápiz de mina, lápiz pasta, ojalá, y mandar la foto y subirla, o mandarla al correo. Y la otra pregunta, la tercera, sería un conjunto de consultas SQL, lo más probable es que sean unas tres consultas relacionadas con algún problema X. Eso, 3 preguntas, hay que definir el tiempo, el formato de entrega, lo más probable es que sea, digamos, va a ser el tiempo de certamen, quizás con un poquito más considerando la modalidad online. Eso. No sé si respondo a su pregunta, estimada. Sí, pero de verdad todavía le dejo pendiente que piense lo de los laboratorios de un día para otro por lo menos, porque de verdad salen muchos errores en el momento de hacerlo y uno como que ya se mata en el momento. Ah, qué cuática, pero Sí, igual, sí. sí, no se preocupe, lo vamos a considerar, no se preocupe. No, no sé, no le puedo asegurar que sean hasta el mismo día lunes, pero van a ser días, digamos, adecuados, no va a ser en el mismo momento, eso sí se lo puedo asegurar. El mismo día no creo, Ah, ya, muchas gracias. de nada, pues. Me pregunta don Johan por el chat si es obligatorio el recuperativo. No, no es obligatorio, estimado Johan. Si le va bien en los certámenes y en los laboratorios, estaríamos listos, como íbamos por ahí. Así que, el control 1, no hay controles, estimada María José, no hay controles, hay solamente laboratorios y certámenes. Son dos, bueno, esperamos hacer mínimo 6 laboratorios, además del laboratorio 0, y eso, y el laboratorio sería esta semana, el primero. Eso. También en la instalación de Access, don Nicolás, ¿qué problema le entregó el Access al instalar? Yo por lo menos instalé en Windows 10, me puse en el convenio de la Santa María y se instaló al tiro. Ningún problema. Ahora, bueno, si tienen algún problema, por favor, específico, mándenme un pantallazo, por favor, una foto o el error que les manda, ya si los puedo ayudar mejor. ¿Ya? Veamos, estoy viendo acá el chat, recién lo estoy viendo. Instalación de Access, ya. Que hay una hora de consulta. Ah, respecto a la ayudantía, sí. Vamos a ver si la podemos hacer presenciales mejor, ¿ya? No haga tantas preguntas. Que no haga tantas preguntas, ¿ya? ¿Hay que tener cámara para el certamen? No. Ah, profe, Bien. o sea, Profe, no logré escuchar cuándo es el primer certamen. Está la fecha ahí en la página, 27 de mayo. Miércoles 27 de mayo, horario de clases. Veamos. Ya, ahí está la fecha. Perfecto. Y solo 2, operativo 5 de agosto. No hay algunos comandos que me aparece error. Nicolás, lo mismo. Mándeme por favor un correo en qué comando le da problema, ¿ya? Eso. Eso, bueno, y por último, cualquier pregunta o problema que ustedes tengan digamos, durante el desarrollo del laboratorio, ya que esto es online, digamos, tiene que haber también para el desarrollo una colaboración también, una guía de parte del ayudante, y si no está el ayudante, estoy yo. O sea, no podemos tampoco no hacer la idea, pasarles un enunciado, y que ustedes se pongan a investigar por internet todo y que se hagan caldos de cabeza con temas que en realidad en 5 segundos se pueden responder, ¿ya? Así que por si acaso, el laboratorio, la idea es que ustedes consulten al ayudante, voy a hablar con él, ese tema para ver cómo nos organizamos, ¿ya? Y bueno, y respecto del envío de la información del jueves pasado, lo hice yo porque el ayudante estaba
estaba subiendo un video, parece en ese momento, por eso me pidió de forma urgente que lo subiera yo en la hora que correspondía, así que por eso lo hice yo. ¿Ya? ¿Cómo se instala el Access con la cuenta de la U? Don Agustín, me comprometo a mandarle, hay un manual que lo hizo la profesora Mabel, Mabel, ella hizo un manualcito, o estaba un manual, pero me comprometo a subirlo, ya me había comprometido el otro día. Ya, pero sí, entrando a Office 365, entran con la cuenta de la Santa María y con eso les permite poder descargar. Ojo que hay varias versiones de Office, y el Access no está en todas las versiones. Ya tiene que ser en una versión, no sé si la profesional o no, no me acuerdo, pero para que lo tengan en consideración, ¿ya? Eso, estimados y estimadas. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Parece que les costó harto la tarea del fin de semana, parece, pero harto le hicieron, así que, de hecho, harto. De hecho, había como 20 y tantas entregas ayer en el grupo. Profe, ¿era normal que salieran errores a cada rato que se solucionaban cerrando el programa? Eso no es normal, eso no es normal. No Me debería ser salían normal. errores y ¿Ya? después cerraba el programa, lo volví a abrir y sí funcionaba sin error. Mire, a juzgar por lo que usted me señala, mi estimada, lo que me imagino que debe estar pasando es que usted hace algún cambio en una tabla y cuando trata después de asociarla a otra cosa, ocuparla en otra cosa, no le deja ocuparla por algún bloqueo con la tabla. Entonces, claro, como usted después cierra el programa y lo vuelve a abrir, ahí las tablas ya no están bloqueadas porque no están siendo usadas. Y ahí puede hacer cualquier cosa. Entonces, se me imagina que un error de ese tipo, como el que usted comenta, puede ser algo de ese tipo. Pero es muy raro que un programa, digamos, se eche a perder o no funcione en una situación X y después cerrándolo y abriéndolo funcione. Salvo si se llama Windows. Profe, Dígame. es que la mayoría, o sea, algunos comentábamos eso porque el tema es que cuando cargamos, por ejemplo, la tabla de estudiantes, ¿Ya? estando todas las ventanas cerradas, al cargarlas no permitía ingresar, aparecía un mensaje de error. Entonces, por eso que Pero, teníamos que cerrar, a pesar de que las tablas, o sea, todas las pestañas estaban cerradas de la aplicación Access. O sea, todas las demás pestañas de carga de datos. y me han dado un error, pero es que tendría que saber el error que le manda a mi estimado joven. Si no, es difícil poder, digamos, saber a qué se refiere específicamente. Profe, Ujú. los que no pudimos hacer la tarea porque no supimos, ¿usted podría mandar así como la respuesta o cómo se hacen esos ejercicios para estar más preparado para el certamen? Por favor. Supuesto. Por Estuve supuesto. De harto rato. hecho, si gustan, les puedo compartir la pauta después, para no quitarle tiempo a la clase. Puedo compartir la pauta y la podemos comentar rápidamente el día miércoles al comenzar la clase. ¿Les parece? Ya, profe. Muchas gracias. De nada, pues. De nada. Eso. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? ¿Todo clarito? Nos van a dar estrellitas todos los que la intentamos, ¿verdad? O sea, eran máximo 2 estrellitas. Ahí hay que aplicar la rúbrica. Es que vamos a aplicar una rúbrica más bien cualitativa que cuantitativa, ¿ya? Pero claro, o sea, hay que ver qué tal, pues si se entregaron lo que se denominaría una basofia, o se clasificaría basofia, evidentemente no calificaría para estrellita, pero conociéndolo a ustedes, futuros ingenieros de Chile, no creo que eso sea así. Yo creo que sus tareas ameritan por lo menos una estrella. Bueno, gracias. De nada. Eso. Así que si no hay más preguntas, continuamos. Todo es basofia. Sí, Isidora Bella. Todo lo que sea considerado, todo lo que sea considerado malo. Eso. Bueno, entonces comenzamos con la clase de hoy. Y bueno, el tema de hoy, bueno, ya estamos en la unidad 3 del ramo. Estamos en la unidad 3. Ya el título de la unidad es, bueno, en realidad el título de la unidad no es modelos de datos conceptuales. El título de lo que vamos a ver en la semana es modelos de datos conceptuales. En realidad lo que busca la unidad 3 en general es poder darle a ustedes las nociones para poder crear un modelo de datos. Ahora sí vamos a ver cómo se crea un modelo de datos. Digamos, desde los distintos tipos. Un modelo, vamos a ver lo que es un modelo, cómo crearlo, etc. ¿Ya? Así que eso. Bueno,
respecto del temario de lo que nos corresponde ver esta semana, vamos a ver primero algunas características de los datos y cómo se relacionan estos. Vamos a ver distintos tipos de modelos de datos, no hay un solo estándar, ¿cierto? No hay un estándar, perdón, sino que hay varios tipos de modelos. Además, a lo que se refiere con su semántica, o con el significado de cada uno de sus conectores, ¿ya? Cada modelo, digamos, cada elemento de un modelo tiene distintas, digamos, significados, y ese significado es el que le da vida y el que le da sentido al modelo que estamos ocupando, y ahí eso lo define la semántica. Profe, ¿Ya? Dígame. disculpe, le están hablando por el chat. Oh, perdón, que lo tenía activado, disculpe. Muchas gracias por el aviso. Perdón, es que se me desaparece el chat. Ya, veamos. La tarea tenía que enviarla a los dos compañeros y la tengo hecha y mi compañera la envió con los dos roles, pero se me fue a enviarla. Ah, no, con que la envíe uno sirve. Siempre en los laboratorios lo tiene que enviar una sola persona. ¿Ya? ¿Por qué está Hogwarts ahí? Para sentirnos en la U. Bueno, sí, en parte sí, de hecho sí, pero en realidad les debo confesar que cuando esta PPT no la hice yo, o sea, la hizo otro profesor, que es el profesor Carlos Buil, y venía con el tema de Hogwarts, ¿ya? Pero entonces, como yo soy medio fanático de ese tema, entonces la mononeé mucho más, y le puse más preguntas y algunas sorpresas por ahí, algunas preguntas bonus ahí, relacionadas con lo Qué mismo. ñoño, profe. Perdón mi ñoñeza, perdón mi ñoñez, pero bueno, no lo puedo evitar. Parte del ADN. No sé si llamarlo ADN Sansano, porque sería medio injusto, ¿eh? Sería encasillar a todos los Sansanos como ñoños, pero ya. Eso. Bueno, respecto de lo que es un dato, ¿cierto? Habíamos dicho que un dato es una representación de un elemento, ¿ya? Es una representación de algo, digamos, del mundo real, ¿ya? Un dato habíamos dicho que es algo que te marca un hecho, ¿ya? Ahora, ese dato está asociado con una realidad, ¿cierto? Nosotros tenemos 3 niveles para poder, digamos, especificar un dato o especificar una realidad, ¿cierto? Primero, por un lado, tenemos aquello que es la realidad, aquello que es, ¿cierto? Porque cuando yo voy a hacer un modelo, ¿cierto? Yo tengo que partir de algo que es real, no puedo modelar algo que no es cierto, ¿ya? Ahora, claro, también se pueden modelar hechos ficticios, ¿cierto? Como el que escribimos en el párrafo siguiente, ¿cierto? Una realidad que se constituye por personas, ¿cierto? Por objetos, lugares, etc. ¿Ya? Por ejemplo, el párrafo que dice abajo, dice Harry Potter es un mago de sangre mestiza que tiene una varita mágica de pluma de fénix, asiste al colegio Hogwarts de magia y hechicería, también juega en la posición de buscador en el equipo de Quidditch y participa en la Copa de las Casas representando a su casa Gryffindor. ¿Ya? Eso sería la realidad. Nosotros habíamos dicho antes que cuando queremos hacer un modelo, nosotros tenemos que partir de aquella información que es lo concreto, aquello que es lo real, ¿cierto? Y esa información yo se la pregunto, se la solicito siempre a un cliente, que es el que digamos, ¿cómo llamarlo? El experto del dominio, como se llama en otros contextos, ¿ya? Existe lo que, cuando yo voy a recopilar información, bueno, está un rol del analista y está el rol del experto, cuando quiero hacer un levantamiento de procesos, que eso lo van a ver ustedes en el ramo que viene después de este, ¿ya? Ahí van a ver modelamiento de procesos. Pero hay un rol que se llama el experto del dominio. El experto del dominio es el que sabe, digamos, conoce todo el alcance del problema, ¿ya? Entonces, esa persona va a conocer lo que pasa en la realidad, y yo a ver tengo que llegar. Ahora, ojo, que a veces pasa con los expertos del dominio, que a veces puede pasar que maquillan la realidad en base a ciertas, digamos, a ciertas consideraciones. Por ejemplo, si me están preguntando cómo se hace un proceso de venta, yo puedo decir que el proceso de venta se hace así, 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 que es lo que dice en el papel, pero en realidad yo me estoy saltando varios pasos y eso me crea conflicto, ¿cierto? Entonces la búsqueda de información no puede ser solamente asociada, o no puede estar solamente asociada a los expertos del dominio, sino que también se tiene que asociar a otros, a través de otros caminos, ya sea entrevistas, talleres, lectura de documentos oficiales, registro de plataformas, etc. ¿Ya? Pero eso, como digo, ustedes lo van a ver más adelante. Entonces, más adelante en otro ramo, ¿ya? Entonces, volviendo a esto, la realidad entonces en este caso es aquello que se señala acá en este párrafo,
¿Ya? Eso. Bueno, a quienes tengan dudas, no se me ve el chat por si acaso, mis estimados, así que les pido que me hablen por ahí por micrófono para quienes tengan alguna pregunta. Ya no logro ver por si acaso el chat. ¿Ya? Ya, perfecto. Bueno, respecto del dato, ¿cierto? Habíamos dicho que un dato se especifica en 3 niveles. Está la realidad, que es aquello que sucede, ¿cierto? Que está a mi alrededor, aquello lo que es, ¿cierto? Sin ningún tipo de cambio, modificación, o digamos para que sea como más bonito, ¿cierto? Es tal como pasa en la realidad. El siguiente nivel de definición de datos es aquello que yo llamo el diccionario de datos. El diccionario de datos es la definición de todas las entidades y los atributos de mi modelo. ¿Ya? Eso es lo que se denomina los metadatos. ¿Para qué uso un diccionario de datos? Lo uso para poder definir cada uno de los elementos que componen mi modelo. Imagínese usted una tabla, y usted quizás lo va a ver, cuando esté en el mundo laboral, usted se va a encontrar, por ejemplo, puede tener una tabla de 100 campos, por ejemplo, ¿ya? Y estar analizando campo por campo de esa tabla y ver qué hace cada uno. Si usted no conoce, menos si usted conoce la lógica, o si no conoce la lógica del negocio, es súper difícil poder entender qué hace cada uno de esos datos. Y por ello existe lo que se llama el diccionario de datos, que puede estar definido en un archivo Excel, puede estar definido en un documento de Word, y además siempre está definido a nivel del DBMS. ¿Ya? El DBMS, o la base de datos, dentro de ella, como tabla de sistema, guarda la data de las tablas. Cuáles son las tablas que tengo, cuáles campos tiene cada tabla, etc. ¿Ya? Y eso es lo que se denomina también en algún sentido los metadatos. ¿Ya? Por ejemplo, si habláramos de metadatos y quisiéramos guardar, por ejemplo, la información del párrafo anterior, los atributos que encontraríamos, por ejemplo, sería personaje, ¿cierto? La escuela, y fíjese que a cada atributo o a cada dato, digamos, o a cada tipo de dato, se le asocia un tipo, ¿ya? Y ese tipo determina el comportamiento de lo que puede hacer ese campo, y al mismo tiempo también determina entre qué valores se puede mover, ¿ya? En este caso tenemos los datos como personaje, escuela, varita, etc. ¿Ya? Bueno, en el caso de, bueno, respecto a esto mismo de los datos, ¿cierto? Ya habíamos hablado que el primer nivel sería la realidad, el segundo nivel sería el diccionario de datos, y que si queremos bajar a un siguiente nivel, ya tendríamos que hablar de la base de datos en sí misma, o los valores almacenados en base a una estructura, ¿ya? Por ejemplo, en el caso que estamos viendo, tendríamos que, si quisiéramos guardar registros de ciertos personajes, tendríamos en este caso, por ejemplo, Harry Potter, que tiene una varita de pluma de Fénix, que estudia en el castillo de Hogwarts, o, bueno, el colegio de Hogwarts de magistería, y la casa es Gryffindor. En el caso de Draco Malfoy, un de unicornio, castillo de Hogwarts, y es de la casa de Slytherin. ¿Ya? Eso. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando yo quiero definir un modelo, tengo que definirlo en base a distintos niveles o profundidad a la que yo quiero llegar. Si hablo de la realidad, estoy hablando de aquello, solamente aquello que es, no he hecho ningún modelamiento. ¿Ya? En el diccionario está la definición, la base de datos está la información ya almacenada. Ya. Bueno, entonces, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, de la secuencia, o cómo llegamos de un punto a otro, nos partimos por la realidad, seguimos por los metadatos o diccionarios, hasta llegar al dato final. No podemos saltarnos pasos, ¿ya? Y no es recomendable saltarse pasos en esta definición, ¿ya? Bueno, aquí visto desde el mismo proceso, visto desde otra perspectiva, como ustedes se pueden dar cuenta, tengo por un lado la realidad ya hemos dicho que son personas, objetos, lugares, eventos, etc. Por un lado, en la realidad tengo los tipos de clases o tipos de entidades, o las clases de entidades, perdón, ¿cierto? Y cada entidad, una entidad es un elemento que representa algo del mundo real, ya que puede ser un objeto concreto o podría ser algo abstracto, ya un concepto, ¿ya? Y eso es una entidad. Y una entidad, para que sea tal, tiene que tener atributos. Por ejemplo, ¿qué podría ser una entidad? Personajes, por ejemplo, varitas, por ejemplo, hechizos, etc.
¿ya? Eso podrían ser como tipos de entidades donde yo almaceno ciertos elementos. ¿Ya? Y cada entidad, como les decía, tiene que tener atributos. Una vez que tengo claro cuáles son las entidades que satisfacen mi modelo, entonces las tengo que llevar a un diccionario de datos. Y ese diccionario de datos va a tener, como les decía antes, toda la definición de cada uno de los atributos que componen esa entidad, ya sea su tipo, su comentario, su dominio, su mínimo, su máximo, rango, etc. ¿Ya? Todo eso está definido en el diccionario de datos. Y finalmente, cuando ya llego al tercer nivel, ahí ya tengo la base de datos ya, digamos, almacenada, guardada, etc. ¿Ya? Y eso está ahí. ¿Hasta acá está todo claro, estimados jóvenes? Señoritas, ¿alguna duda? ¿Ninguna? No. Perfecto. Ya. Bueno, respecto a los niveles de abstracción, esto hemos hablado, bueno, en este caso he hablado de la realidad, que es aquello, digamos, que le da sustento al modelo, aquello que pasa, ¿cierto? Recordemos que todo modelo representa algo del mundo real, ¿ya? La idea de un modelo es representar algo, ¿ya? Y por tanto ese algo, lo que yo represento, no puede ser obviamente algo que no sea cierto, ¿ya? Bueno, entonces, habíamos dicho que una entidad como tal, ¿cierto? Puede ser cualquier objeto, puede ser una persona, puede ser una cosa, ¿cierto? Un lugar, un evento, etcétera, ¿ya? Pero es algo respecto a lo cual yo quiero almacenar datos. Imagínense que yo quiero hacer, siguiendo con el ejemplo que estamos viendo, imagínense que yo quiero almacenar información respecto del colegio. Tendría que tener una tabla que almacena alumnos, otra tabla que me almacene niveles o cursos, otra tabla que me almacene calificaciones, etcétera, ¿ya? Hay distintos, otra tabla que me almacene profesores, por ejemplo. Entonces, cada uno, no hablemos de tablas, perdón, hablemos de entidades mejor, ¿ya? Para que no nos confundamos. Ahí hablemos de entidades. Entonces, cada tipo de elemento que quiero guardar, o cada familia de elementos que quiero guardar, va a ser una entidad. Y esa entidad va a tener atributos. Ya, y cada atributo va a tener un tipo, etcétera. ¿Ya? El tipo de entidad, ¿cierto? Estamos hablando de el conjunto, o como yo llamo a un conjunto de elementos que son similares. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a tener mi entidad cliente. ¿Ya? Voy a tener, por ejemplo, la entidad estudiante. En ese nivel, lo que yo hago, o en este punto, lo que yo hago, es tomar o reconocer aquellos elementos que sean del mismo tipo y juntarlos en una misma entidad, ¿ya? Etcétera. Eso sería el tipo. Y el atributo, por su parte, es una propiedad de una entidad. Ya que habíamos dicho, cada entidad va a tener ciertas características y esas características yo las almaceno en los atributos que le corresponden. ¿Ya? Eso. Bueno, y otra cosa importante, cada entidad debe tener al menos uno de sus campos que sea de tipo primary key. Al menos uno, ¿ya? Y como habíamos dicho antes, esa primary key diferencia a un campo de otro, ¿ya? Eso vamos a saber si hay más preguntas en el chat. Ya, veamos acá una pregunta de don Nicolás. Profesor, la entidad sería registro y los atributos serían los campos. Sí, exactamente. Exactamente, don Nicolás. La entidad en este caso sería la tabla. Si lo hacemos su símil a un modelo relacional, cada entidad sería después transformada en una tabla y los atributos serían los campos de la tabla. Exactamente. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, ninguna, ya, perfecto. Bueno, el diccionario de datos, por su parte, es, como habíamos dicho, el segundo nivel de abstracción de la información. El diccionario de datos, como habíamos dicho, es aquella definición que me permite guardar todas las entidades que forman mi modelo y todos los atributos que forman esas entidades. ¿Qué puedo guardar de cada atributo? Por ejemplo, puedo guardar el nombre, el tipo del atributo,
puedo guardar el formato en el que se tiene que guardar, puedo guardar, por ejemplo, una descripción o comentario, que eso es muy poco usado, pero de hecho una buena recomendación cuando uno crea un modelo de datos es darle los comentarios a los campos, ¿ya? Porque así también es más fácil poder generar después un diccionario de datos, es más fácil. De hecho, una labor que pocos DBA usan, o sea, un buen DBA lo hace, pero es que cada campo tenga su comentario y que cada tabla tenga su comentario. Y ese comentario se puede definir al momento de crear la tabla. O también se puede hacer después, una vez que usted ya la hizo, igual le puede agregar un comentario, ¿ya? Pero por lo menos los motores de base de datos, los más comunes, todos permiten poder agregarle comentarios a la tabla y comentarios a los campos, ¿ya? Eso, y si es a nivel de modelo conceptual también, ¿ya? Eso. Otro tema también que importa de los atributos es poder establecer qué atributos son únicos, ¿ya? Y qué atributos también permiten valores nulos. Recordemos que eso es súper importante porque también le da sentido al modelo. Yo no puedo dejar o permitir valores nulos en campos que en realidad no lo permito, o sea, no lo voy a permitir, ¿ya? A veces esos temas se pasan por alto, pero sí son relevantes, ¿ya? Hay información que sí o sí se tiene que guardar, y hay información que puede ser que es de naturaleza optativa, en realidad no es necesario poder, digamos, o obligatoriamente tener que registrar, ¿ya? Eso en cuanto al diccionario de datos. Bueno, como ustedes pueden ver, acá tengo un conjunto, bueno, aquí tengo los mismos elementos anteriores. En este caso, por ejemplo, yo podría definir que este atributo de acá sería un de tipo varchar, puede ser de un máximo de 50, me imagino, aunque si son nombres largos, podría ser hasta 70, 100 caracteres. Bueno, eso depende del máximo que usted considere necesario, si en caso de que haya nombres muy largos, por ejemplo. La varita, por ejemplo, aquí se podría guardar la varita, podría ser, bueno, si se guarda así, sería de tipo varchar, ¿ya? Aquí también sería varchar también, esto sería tipo date, tipo fecha, esto sería un atributo de tipo numérico, o número pequeño en realidad, y el root en este caso sería un atributo, perdón, de tipo varchar, ¿ya? Porque se está guardando con guión algo. Y el guión ya obviamente es un carácter, y si se va a guardarla acá, con mayor razón tiene que ser un carácter. ¿Ya? Eso. Eso sería el nivel de abstracción. Entonces, cuando hablamos de un registro, estamos hablando de una instancia única de una entidad. Una entidad es la definición del concepto, ¿ya? Eso es la entidad, es la definición. Pero si yo quiero crear instancias de esa entidad, entonces tengo que crear registros. Y esos registros, cada registro, cada una de estas instancias va a ser un registro. Ahora, si tengo varios registros, son todos de la misma entidad, no puedo tener algunos registros con más datos y otros registros con menos datos. Todos deben tener los mismos campos o los mismos atributos en este caso, ¿ya? Eso es súper importante también, ¿ya? Veamos, viendo acá, revisando al mismo tiempo si no quedan dudas. Ya. Bueno. Y el tercer nivel de definición o de abstracción del dato, estamos hablando ya de la base de datos. Es el repositorio físico donde yo almaceno la información. Hasta ahí llego. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, una base de datos para llegar de una idea a un modelo de base de datos, como ustedes se pueden dar cuenta, no es tan simple o tan trivial, ¿ya? Como les decía la otra vez, en una clase no es llegar y ponerse a construir cajitas y mandar líneas, flechas entre ellas. No, o sea, tiene que haber un sentido, un orden, ¿ya? Una base relacional, una de las cosas más importantes es el orden, la estructura que pueda tener, ¿ya? Porque eso al final le da vida o le da sentido a la base de datos, ¿ya? Bueno, y cuando guardamos la información, o los datos, mejor dicho, a nivel de la base, sabemos que por cada elemento del mundo real, o por cada instancia del elemento, vamos a tener un registro en cada tabla, dependiendo obviamente de la tabla, ¿ya? Bueno, además,
se almacenan los datos y esos datos están relacionados entre sí. Recordemos que dentro de los aspectos más importantes de la base de datos está digamos, están las llaves foráneas, son las que permiten relacionar, lógicamente, un campo con otro, a fin de mantener o a fin de permitir que la data sea consistente entre sí, ¿ya? Y así evito inconsistencia. Ya. Bueno, ahí como ustedes se pueden dar cuenta, ahí tengo tipos de motores de base de datos, por ejemplo, MySQL, que hemos mencionado, Apache Spark, Cassandra y Hadoop. Ya bueno, son distintos tipos de motores de base de datos, cada uno se asocia a distintas, bueno, si bien todos almacenan datos, ahí no, en eso no hay mucha diferencia, pero la diferencia está en, digamos, el tipo de negocio al cual se asocian mejor, ¿cierto? Sus características, cómo almacenan la información internamente, temas de optimización y temas también de costo, ¿ah? Eso también es un tema relevante, ¿ya? No deja de ser. Ya. Respecto de los tipos de relaciones que existen a nivel de tablas, que aquí recordemos que si hablamos de una base de datos, ya dentro, digamos, en lo que respecta a lo relacional, ya estamos hablando ya de tablas, relaciones entre ellas, ¿ya? Dentro de los tipos de relaciones que existen entre dos entidades, podemos tener una entidad de tipo una relación de tipo muchas, una relación de tipo condicional, una relación de tipo en ambos sentidos, relaciones recursivas o relaciones múltiples. Y para poder mostrar el ejemplo de lo que queremos, digamos, especificar, vamos a mostrar en base al modelo entidad-relación, ¿ya? Es una forma de notación, ¿ya? Bueno, hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Están dormidos? ¿Ninguna consulta? ¿Ninguna duda? ¿No? Bueno, entonces, silencio otorga entonces. Bueno, partimos. Primera pregunta del día. Ya saben ustedes las reglas, ¿ya? Bueno, esta vez la regla va a ser de primero una estrella por cada pregunta, ya volvemos al formato original, ¿ya? Por si acaso. Bueno, y recuerden, respuestas con justificación, por favor, ya, para que valgan. Ya, hoy día hoy día es 27 de abril, creo. Sí, 27 de abril. Ya. Ya. Entonces, primera pregunta. Dice, de acuerdo a las reglas vistas en clase acerca de los modelos personales, no es obligatorio tener un campo que sea único en cada registro, verdadero o falso. Justificación, por favor. Falso, profe, Falso. ¿Por qué? porque sí es necesario, porque es lo único que diferencia que es lo que lo hace único, que al ingresar un dato, profe, pero No, yo no sé que usted me sabe. entiende. No, pero entiendo. Porque necesitan No, así sí entiendo lo que me quiere decir. ¿Su nombre, disculpe? con la otra tabla para que Cecilia la Castro. Está mal ella. Vale, Profe, ya. está bien. Disculpe, ¿su nombre me dijo, señorita? Cecilia Castro. Cecilia Castro. Martín. Profe, Francisco me tiene pura envidia. Siempre hace lo ¿Qué mismo. pasó, Francisco? ¿Por qué le tiene envidia a la cita Cecilia? ¿Por qué? Bueno, y vamos a hacer justicia también. Vamos a hacer justicia con, ¿Qué dice el había visto público? acá, con la señorita Con Martín. Mara, me parece. Él se la merece. La Mara, que había contestado por el chat primero. Así que, ambas, la señorita Cecilia Castro, la señorita Mara Flores, vamos a asignar la estrella a ambas en esta ocasión. ¿Ya? Dice María José Ríos, lo define como dato. Ya.
Ya, y así está Sofía, dice, Sofía Regada dice verdadero, no es obligatorio tener PK, pero siempre recomendable para mantener. Sí, es verdad, soy de Sofía, sí, no es obligatorio. A ver, lo que usted respondió verdadero. Ya, sí, en realidad la respuesta es falso, pero la justificación de Sofía me parece, me parece ingente, me parece. Y dice don Francisco, no se lo ganó, no lo justificó bien. Bueno, se la asignamos, seamos justos, Francisco. Bueno, la siguiente pregunta la va a responder Francisco Benavides, así que veamos. Profe, espere. Ah, no, ya no. En términos generales, podemos decir que Access es mejor que Excel, ya que permite almacenar más información. ¿Verdadero o falso? Falso, profe. ¿Qué? Eso, Falso. profe. Tienen enfoques distintos. Eso, tienen enfoques distintos. Enfoque. ¿Y quién dijo eso, don Francisco? No es que sea uno mejor que otro, sino que están enfocados en distintos objetivos. Cumplen diferentes funciones, profe. José Adone, profe. Joven, José Adone. Francisco, José Adone, ¿cuál profe. Seba Adonai. Dones. José Seba Dones. Adones. José Creo que al final Adones. tenemos que hablar. Disculpe, don José, no había escuchado bien su nombre. Don José Adones. Don José Adones. Perfecto. Y veamos quién responde primero en el chat. Veamos. Veamos. Ya, veamos. Dice don Cristian Salinas. Cada uno sirve a su modo. Ya, sí. Ambas tienen distintas cualidades. Don Cristian y don Martín. Profe, yo Ya. respondí primero. Y, disculpe su nombre. María José Ríos. Ah, la cita María José Ríos. Pero se me Usted empezaron a respondió escribir con voz. María José Ríos. Ya. Profe, por Dígame. favor, antes de que siga la otra pregunta. Cuénteme. Pero, o sea, sin desmerecer a mis compañeros que contestaban por audio. Sin obviamente, pero micrófono, igual sin es, micrófono. sí, igual es complejo porque si hablamos todo al mismo tiempo después, no va a escuchar, entonces... Y porque ahora me da todo por Sí, era como preguntarle si puede establecer, si se vale por audio, o sea, de ahora en adelante claramente, o Sí, si pues, solamente José, por chat, porque igual es complejo que hablemos todo al mismo tiempo. ya no hablo más, ya no hablo más. No, pero no se enoje. Se ha picado. Profe, para hacerlo más entretenido. po. Ya, me parece. Entonces, reglas de aquí en más o por chat, ¿les parece? Sí, solo lo digo porque si hablamos todo al mismo tiempo, no va a entender Ah, nada en profe, algún sí, qué momento. chiste. Profe, ya sabes que no termino la clase. Las estrellas no son un juego, son vidas. Estrella para todo. No se piquen, pues. No se piquen. Ya. Don Cristian Salinas respondió primero por chat, dice, ya, efectivamente, don Cristian Salinas. Démosle asignémosle a don Cristian. Ya. Y yo, profe, también dijo que mi nombre. ¿Cómo es su nombre? Martín. Creo que yo respondí en pedacitos también. Don Martín. ¿Dónde está don Martín? Martín, ¿cuánto Profe, era? que vuelvan las clases presenciales. Pucha. A todos nos gustaría que hubiera clase presencial, mi estimada señorita. A mí me encantaría poder hacer clase en la casa central que tanto amo, pero en la situación no nos da, lamentablemente. Bueno, ya. Esta pregunta 3 dice, hace exactamente la siguiente consulta. Conectate table proveedores. Elimina la tabla y vuelve a crear. Una copia de la tabla en memoria principal. Elimina todos los registros de la tabla sin alterar su estructura. Elimina la tabla definitivamente. Bloquea la tabla para accesos futuros. ¿Cuál sería la alternativa correcta y justificada, por supuesto? A ver. Ya veamos. Angie dijo que solo borra los valores, dice Angie. Esa sería Angie, veamos, antes lo dijo Angie.
Veamos. Bueno, la justificación a mí la que me importa en todo caso, sí que veo que la primera que contestó fue Angie. Solo borra los valores. Ya, y solo borra registros, no la tabla. María Fernández Z. Ya. Entonces, démosle es Angie Romo y María Fernández Z. María F. y Z. Ya. Sí, estimados, sí, efectivamente, el truncate, como le decimos en el mismo, borra la tabla, borra los datos de la tabla, pero no toca la estructura, ¿ya? Lo que sí, si hay valores autoincrementales, el truncate los retorna a su posición inicial, a 0, ¿ya? Reinicia los autoincrementales, por si acaso, ¿ya? Así que eso. Y última pregunta, primero lleva pregunta bonus, pero el primero que la responde se la lleva. Sí. De Camden, la estación King Cross en Londres, parte del expreso de Howard. Andén 10A, andén 934, andén 133, andén 5972, andén oculto en la chimenea al lado del costado izquierdo de la entrada. Veamos quién respondió primero. Todos respondieron la B, parece. Bien, ¿ah? Ah, profe, pero no se vale, pues eso es para los ñoños, pues. Ah, bueno, pero eso es bonus. No. Yo tampoco no cacho nada, profe, de eso. Estrellita para todos. Estrellita, a ver, ¿quién respondió primero? Ya, no válida. No estamos en igualdad de condiciones. Profe, ¿qué significa esta pregunta? No estamos en igualdad de condiciones, profe. Profe, ¿qué significa esta Salí en pregunta? la PPT. No, ser ñoño no es cultura general. ¿Qué tiene que ver esta pregunta, profe? Tampoco es Que son ver esa peleadores, película en estos todo jóvenes, caso. por Dios, qué peleadores. Ve, profe, lo que genera con su estrellita, yo que usted saco esa modalidad. ¿La estrellita? Profe, no. Debería Tiene que hacerlo ver con que el primero puso programa. por favor. Pero la estrellita No, porque el que Ya, no sepa profe, si algo es ven ser que me ñoño. mejor. Yo creo que es como un insulto incluso para algunos. Profe, saque la estrella, no vaya, no pierdo nada. Pero muchos chiquillos que son. Pero que quieren que saquen la estrella. Vea no la sale de justificación, profe, la justificación. No, yo tengo Yo no tengo ninguna Pero talla estrella, sáquenla nomás. juvenil. Yo las cambio, Profe, me molesta que me digan ñoño. Está bien. Bueno, el ánimo chiquillo es hacer un poco más distendida la clase, que no sea tan latero. Ese es el objetivo del Claramente. juego también. No, Así pero que- profe, que están puro peleando, po. Pero que no peleen, ¿por qué pelean? No más, pues, Cecilia. No se peleen. ¿Por qué pelean? No se peleen, pues chiquillos. Eso. Y dice don Cristian que es discriminatorio decir ñoño. Sí, coincido, pues, don Cristian. Es discriminatorio. Sí, me siento totalmente nada que ver. ofendido. Que son sensibles. Y por eso pasa cuando son todos muros. Bueno. Estoy Ya. llorando. Eso, sí. Ya. Consultas, dudas hasta acá. ¿Más reclamos? ¿No? Nada, bueno. Ya. Eso. Bueno. Entonces, primer tipo de asociación. Asociación una. La asociación una significa que una entidad se va a asociar solamente con un registro de otra entidad. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la asociación mago-varita, solamente un mago puede tener solamente una sola varita. Ahora, claro, en teoría, bueno, según la historia podría tener más, digamos, porque la varita elija al mago, pero, digamos, en teoría, podríamos decir que la asociación entre mago y varita es de una sola, ¿ya? Ahora, una asociación de tipo muchas, y la estrella preguntan todos, sí, la tiene don Agustín, igual se la asignamos, así que le da a don Agustín, asignada. Bueno, respecto de la relación entre alumno y asignaturas, es una relación de uno a muchos, porque una persona puede cursar muchas asignaturas al mismo tiempo, ¿ya? Pero ojo, ojo con la consideración que aparece acá abajo. Dice que
un alumno cursa muchas, digamos, asignaturas, pero ¿todos los alumnos cursan asignaturas? Y eso es como la pregunta. Entonces, la condición para que una persona, digamos, un alumno sea tal, debería ser que tome asignaturas. Si no, bueno, eso ya es más complejo de poder modelarlo, digamos, modelarlo en sí, ya que sea considerado como parte del modelo, ya eso se puede restringir a otro nivel, ¿ya? Y eso lo cuenta para G. Marjorie. Sí, exactamente. Bueno, ¿ah? Ya. Bueno, respecto de la asociación condicional, es cuando una persona puede, o perdón, una entidad se relaciona con otras, digamos, pero pudiendo estar o no, ¿ya? Eso sería una relación condicional, como de 0 a muchos, ¿ya? A eso se refiere la relación, o la asociación de tipo condicional, ¿ya? Por ejemplo, lo mismo también con el mago que puede dictar asignaturas, ¿cierto? Un mago que, en este caso, puede ser profesor al mismo tiempo, ¿ya? No todo mago es un profesor, ¿ya? Por lo tanto, podría dictar 0 o más asignaturas en un colegio. Eso. Respecto de las otras asociaciones, ¿cierto? Tenemos la asociación de tipo 1-1, ¿cierto? Como habíamos dicho. Tenemos la asociación 1 a muchos, ¿cierto? Y tenemos la asociación de muchos a muchos. Por ejemplo, esto ya lo habíamos visto antes y nos falta ver esto. Existen situaciones donde un registro de una entidad se asocia con muchos registros de otra. Y los registros de esa otra entidad también se asocian con los registros de la otra entidad, ¿ya? Entonces, en ese tipo de situaciones se genera una relación que se llama muchos a muchos. En un modelo de datos es muy difícil, en un modelo relacional, es muy difícil expresar eso. Por tanto, como habíamos dicho en clases anteriores, lo que se hace en ese caso es generar una relación, digamos una tabla intermedia, que me guarda la relación de muchos a muchos entre ambas tablas. ¿Ya? Eso. Por ejemplo, si quiero guardar la relación entre un alumno y una asignatura, ¿cierto? Sabemos que un alumno puede tomar muchas asignaturas y una asignatura puede ser, digamos, cursada por varios alumnos. Entonces, en ese caso, lo que hago es que voy a tomar la información de los alumnos, fíjese que aquí tengo la información de los alumnos, y acá tengo la información de la nota asignada para ese alumno en la asignatura específica. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, en pociones, ¿cierto? Por ejemplo, este joven de acá sacó supera las expectativas, y en la asignatura 1, astronomía, creo que era, astronomía, claro, Hermione sacó una en casi todas, creo. Yo creo que una sola que sacó una S. Creo que fue defensa contra las artes oscuras, creo. No estoy seguro. Tendría que revisar. Ya. Veamos. Había una pregunta. Sí, dice don Jorge, sí, efectivamente. Debería hacer la PPT con esta temática, se entiende mejor. Apruebo, dice. Mire, bueno, podemos ir definiendo. Un día puedo hablar de fútbol, ¿ah? Aquellos que me imagino que, bueno, ahí poco puede ser, ¿ah? Pero vamos a verlo así, ¿ah? Es más entretenido, ¿ah? De temática, sí, porque no sea todo tan de Harry Potter, o de los Vengadores, digo, no sé. Exactamente. Así que, lo puedo considerar, ¿ya? ¿Le parece? De Bad Bunny. No, Bad Bunny no, prohibido. Eso sí que no. Hasta ahí no llega. Hasta ahí no llega mi cultura. Ya. Bueno, respecto entonces de la relación entre el alumno y la asignatura, habíamos dicho que entre estas dos entidades tenemos una relación de muchos a muchos. Por tanto, si tenemos dos entidades que se relacionan de esa manera, tenemos que crear una tabla entre medio que va a ser la combinación de las PK de ambas tablas. En este caso, fíjese que tengo la entidad de alumno, que su PK es el rol, que es el campo que es único, ¿cierto? Tengo por otro lado la asignatura, que tiene un campo que es único, que es clave asignatura. Entonces, la tabla intermedia, fíjese usted que la relación o la llave primaria de la tabla nota va a ser la unión
del rol con la asignatura que estoy colocándole. Entonces, bajo este modelo de acá, en esta tabla nota, yo no voy a tener más de una nota para el mismo alumno en la misma asignatura. El alumno en esta entidad de acá podría estar registrado varias veces. Una asignatura en esta entidad podría estar registrada varias veces. Pero lo que no puede pasar acá es que la combinación entre alumno y asignatura se repita más de una vez. O se repita mejor, valga la redundancia, para no redundar. Y por cada combinación de rol de alumno más la asignatura que tomó, entonces coloco una nota. Aquí, por ejemplo, podría colocar además la fecha en que rindió la prueba, podría colocar si aprueba o no aprueba, aunque eso podría ser calculado en realidad, no habría para qué hacer un campo adicional, sería redundante, ¿ya? Eso. Pero eso sería la relación uno a muchos. Ya. Existe también lo que se llaman las asociaciones recursivas, ¿ya? Una asociación recursiva es una asociación donde un registro, un campo de una tabla se asocia con otro campo, pero de la misma tabla, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que yo tengo una tabla de personas, ¿ya? Bueno, hablemos de entidades mejor en este punto, ¿ya? Hablemos de entidades. Tengo una entidad persona, y una entidad persona, por ejemplo, va a tener un root, que puede ser su campo único, puede tener un nombre, puede tener un apellido, una fecha de nacimiento, y además puede tener un campo que sea casado con. Y ese campo casado con me va a guardar o va a almacenar digamos, la PK o el identificador de la persona con la cual, digamos, ese registro está casado. ¿Ya? Ahora, bueno, ahí eso, bueno, en este caso del casado con, es un poco más difícil de manejar porque habría que crear primero un registro, bueno, es cosa que el campo permita nulos nomás. Claro, porque una persona cuando se registra, su campo casado con, en teoría debería ser nulo. O sea, debería permitir valores nulos, porque las personas que son solteras no están evidentemente casadas con nadie, por tanto ahí ese campo sería nulo. Entonces cuando la persona se casa, se cambia el valor de ese campo al ID o al identificador de la persona con la cual está casada. Y a la persona con la que está casada, esa persona también cambia su campo casado con el identificador de la persona, digamos, con la otra persona. No sé si se logra entender la idea, estimados jóvenes. Sé que un poco enredado, pero... veamos. Es un spoiler, dice, sí, pero ya. Después de un par de meses, cuando se estrenan las películas, ya no valen los spoilers, ya. No vale, es como hasta un par de meses no va. De hecho, hasta los de las semanas había leído el otro día por ahí. Profe, una consulta. Consúlteme. Esas presentaciones que usted tiene, ¿usted las puede modificar, cierto? ¿O está preparada así para el semestre? ¿Cómo así? Por ejemplo, en ese caso, cuando está haciendo, por ejemplo, donde aparece esa imagen ahí, la explicación como técnica del contenido, al lado podría ir, yo pienso un ejemplo, así como, por ejemplo, la materia, al lado un ejemplo, por cada paso que usted va... Ah, usted dice como más información de la PPT. Ya, mire, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo unos documentos Word, que son los que redactó la profesora Cecilia Reyes y el profesor Carlos Will. Ellos redactaron unos documentos de la materia. Si quieren también los puedo subir. Para que complementen, si ustedes quieren. ¿Ya, profe? Nada, pues. Bueno, entonces, bueno, y si quieren más ejemplos también. ¿Ya? Así que, y por supuesto. Ningún problema. Ya. Eso, bueno, ¿se entendió esta idea de la relación recursiva del casado con? ¿Se entendió? Ahí les pido, porque yo sé que igual es difícil de comprender de buenas primeras, pero... No, profe, yo no entendí, ¿lo puede repetir? Ya. Mire, hagamos un ejemplo de esto, ¿ya? ¿Le parece? Para que se entienda. Hagamos un ejemplito, para que no... Ya. Hágalo en SQL. Hacerlo en SQL. No sé si pide para hacerlo en SQL, ¿ah? Lo que pasa es que más que en SQL, don Jorge,
es un tema más de cómo yo modelo la relación, ¿ya? Pero bueno, o podemos hacerlo en Access también, ¿o no? Bueno, si hagamos en Access mejor ya, sí, en realidad. Sí. Ya. Perfecto. Ejemplo, pongámoslo acá. Ejemplo 2. Ya, listo. Ya. Veamos. No, de hecho sí se usa, don Jorge, efectivamente la relación recursiva se usa en la tabla. Ya, veamos acá, vámonos a esta tabla acá, vámonos a la vista de diseño. Sí, bueno, si se va a preguntar SQL, pero no se va a preguntar SQL, no creo que desde el punto de vista de una relación recursiva. Las relaciones recursivas están asociadas a cómo se modelan los datos, ¿ya? Por ejemplo, veamos la tabla persona. ¿Ya? La tabla persona va a tener, por ejemplo, un run. Y ese run puede ser, por ejemplo, un número. Y ya, bueno, ya quedó definido el run como PK, ¿ya? Acá puedo tener un campo llamado nombres. Eso va a ser un texto corto, pongámosle de largo 50. Voy a tener el campo apellidos, y ese campo apellidos va a ser también un texto corto de largo 50 también, pongámosle. Nombres, apellidos, ¿qué más podría ser? Bueno, casado con, ¿ya? Casado con, ¿ya? Y esto, como yo quiero que este campo sea una FK, una llave foránea asociada al run, tiene que ser del mismo tipo, o sea, un número, ¿ya? En este caso va a ser definido como un entero largo. ¿Ya? Entonces, ahí está la tabla persona. Me pide guardar, le digo que sí, ¿ya? Entonces, vamos a ver, nos vamos a las herramientas de base de datos, vamos a las relaciones. Nos va a salir una pura tabla que es persona. Entonces, lo que yo quiero es que este campo de acá, este campo casado con, se relacione directamente con el campo run, porque este campo de acá, digamos, tiene que ser un run de una persona existente. Si yo no estoy casado, entonces este campo de acá debe permitir valores nulos. De hecho, voy a hacer una cosa antes de, ¿desea guardar? Sí, guardémoslo ya. Voy a ir a la lista de diseño, quiero revisar el tema de la obligación del campo. Ya, ¿entiende? No, ya. El run SPK requerido, sí, es obligatorio. Los nombres requerido, dámosle que sí, nombre sea obligatorio. Los apellidos, también que sea obligatorio, vamos a ir a requerido, sí. El casado con, eso lo vamos a dejar como requerido, no. ¿Ya? ¿Por qué no podemos hacerlo requerido? Porque vamos a asociar ese campo con el run de acá. Pero bueno, voy a explicarlo después una vez que haga una cosa. Porque sí. ¿Ya? Ahora, vamos a ir acá a herramientas de base de datos y vamos a ir a relaciones. Yo quiero hacer una llave foránea. Yo quiero que este campo sea llave foránea y quiero que se asocie directamente con este campo de acá. O sea, yo lo voy a tomar el campo y a ver, veamos si me aguanta la relación. Oh. No me aguanta la... Oh. Quería hacer... y me aguanta con el alt. Al revés. ¿Un run puede ser? Sale como bloqueado. Veamos. Asistente para consulta. No. Diseño de consulta. SQL ya. Listo. SQL. Alter. Table. Persona. Constraint. Constraint era FK persona. Era el campo. Veamos el campo. El campo casado con. Casado con.
references, tabla persona y el campo room. Veamos control C, ¿ya? Y herramientas de base de datos, diseño, ejecutar. Error de sintaxis. Algo la sintaxis me está fallando. Referencia, no logro ver acá la persona. Add, puede ser el add, a ver. Oh. No, algo me falló acá. Bueno. No sé por qué no me permite esta cosa hacer. Si fuera otra tabla me podría permitir. Borre el casado con. A ver. Veamos. Profe, ábralo y ciérrelo. A ver. Digamos que no. A ver. Y la cerré. Trata a la persona. Veamos. Relaciones. Había que eliminar el casado con. Veamos. Vista diseño. Habían dicho que eliminar a la fila. ¿Ya? Borre System 32, dice Johan. Dice, a ver, herramientas, datos externos. Bueno, si no me resulta acá, bueno. Si no resulta acá, ya lo damos por Profe, ¿y si cierra Access y después la abre de nuevo? No creo que sea ese el problema, mi estimada. No creo. No creo, no sé, me resulta... Ya no importa. Bueno, no importa. Pero bueno. El tema es que en este caso, yo quiero que el campo casado con esté relacionado directamente con el campo room. ¿Ya? Entonces voy a agregar acá, voy a agregar acá este diseño, voy a agregar el campo casado, ¿ya? Y ese va a ser de tipo numérico. ¿Ya? Ahora, la query habría que borrar el campo casado con. No sé. No importa. No perdamos más tiempo, porque si no, se nos va a acabar la hora. ¿Ya? Ya. Entonces, imaginemos que tenemos ese campo casado con, imaginemos que está relacionado, que tiene una FKA con el campo run, ¿ya? Por si acaso. Entonces, por ejemplo, la primera persona, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Nombre, Juan Pérez. Cuando la persona le agrego, el casado con no va a salir nada, ¿cierto? Y puedo tener otra persona, ¿cierto? Se va a llamar María, por ejemplo, López. Y ella también, obviamente, inicialmente es soltera. Lo que podemos hacer en este caso, una vez que tengo los dos registros creados, puedo decir, perfecto. María entonces se casa con Juan. Por eso, entonces, casado con va a ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y en el caso de Juan, estaría casado con María, por tanto, sería 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Y eso sería una relación recursiva, vale decir, un registro de una tabla se asocia de forma foránea con un registro de la misma tabla, ¿ya? Para que eso pase, para que eso funcione, el campo, este campo de acá, se tiene que crear, digamos, tiene que permitir valores nulos, ¿ya? Porque de lo contrario no se podría llegar a ese comportamiento, ¿ya? Así que a eso se refieren las relaciones recursivas, ¿ya? No sé si ahora quedó claro, si acaso. Sí, espero que haya quedado claro. Sí, dice Antonia, perfecto. Eso, después de hartas vueltas quedó claro. Pero bueno, ya. Muchas gracias, Antonia, por su feedback. Ya. Entonces, bueno, esta sería en cuanto a una relación de 1 a 1, ¿ya? Ahora, si tenemos una relación recursiva, también puede ser de tipo múltiple, ¿ya? Y eso es un poco más difícil de modelar, porque en la misma tabla, por ejemplo, imagínense, tengo la tabla mago, es profesor de, un mago puede tener muchos profesores, y al mismo tiempo, un mago, o sea, es el profesor de muchas personas más.
Entonces se genera una relación múltiple acá. Una opción para modelar esto en una tabla sería, o sea, partiendo de la base que los alumnos tienen profesores, tienen, digamos, una cantidad limitada de profesores, sería tener un campo por cada profesor, o de ahí derivaría otra tabla que sea la relación, claro, una tabla que sea profesores magos, ¿ya? Pero eso, pero también se puede dar el caso, una relación recursiva de 1 a 1 o una relación recursiva de 1 a muchos, ya eso se podría dar, ¿ya? Por el caso de ese caballero que es profesor y es mago al mismo tiempo. ¿Ya? Eso. Bueno, también existen lo que se llaman las asociaciones múltiples entre entidades. Esto, por ejemplo, donde un mago lanza un determinado hechizo, ¿cierto? Y un mago recibe también algunos hechizos, ¿ya? Y en ambos casos, ambas tablas se relacionan con, digamos, con la tabla hechizo, ¿ya? Ahora, ojo, ¿ya? Un mago puede lanzar múltiples hechizos, pero un hechizo es el lanzado por muchos magos, ¿ya? Entonces acá, en realidad, esta relación sería una relación de muchos a muchos, y por tanto, debería haber una tabla entremedia que me registre el hechizo que hace cada mago. Que, digamos, en la práctica, bueno, ya, sino cualquier mago puede hacer cualquier hechizo, ya no debería haber no debería haber un filtro, hasta donde, por lo menos donde yo recuerdo, ¿ya? Lo mismo también el caso de los moguls, ¿ya? Un hechizo puede ser, digamos, puede ser ejecutado sobre, o realizado sobre varios moguls. Un mogul puede recibir, digamos, muchos hechizos. Humano. Respecto a la pregunta, ¿es que es un mogul? Es un humano, una persona sin magia. Eso es un mogul. Pero gracias por su pregunta. Eso. Bueno, y el otro tipo de asociación múltiple, personas sin poderes mágicos, dice don Víctor. Sí, exactamente. Bueno, ahí tenemos, lo vamos a tapar, bueno, lo voy a tapar mejor, pero sí. Ahí aparece un ejemplo de mago, que hace muchos hechizos. O que hacía, porque ya está mejor vida, spoiler, ¿eh? Ya. Y otra forma de relación múltiple es la relación entre persona y hechizo, ¿cierto? Porque sabemos que, bueno, cuando hablamos de persona, hablamos de todos, hablamos tanto de los magos como de los no magos, ¿ya? Y por tanto, una persona, como concepto de persona, puede lanzar hechizos, puede también al mismo tiempo recibir hechizos. Ahora, al igual que en el caso anterior, esto también es una relación muchos a muchos, ¿ya? Porque una persona podría lanzar muchos hechizos y al mismo tiempo el hechizo puede ser lanzado por muchas personas. Así que estas dos relaciones de acá, en realidad, son de muchos a muchos, ¿ya? Y, no. ¿Hasta acá entonces alguna consulta? ¿No? ¿No? ¿Ninguna? ¿No? Ya. Bueno, respecto de los tipos de modelos de datos, sabemos que un modelo es una representación de un elemento del mundo real, es una abstracción de la realidad. Por ejemplo, si queremos modelar un avión, modelar la escala, eso obviamente es un acercamiento de la realidad. ¿Ya? Pueden también ser modelos matemáticos, por ejemplo, maquetas, etc. Entonces lo que busca un modelo es representar una realidad. ¿Ya? Ahora, si hablamos de modelo de datos, nos referimos a la forma en la cual yo represento la manera en la cual voy a guardar los datos en un repositorio, ¿ya? Porque habíamos dicho que almacenar información no es llegar a meter datos, digamos, a una base. Tiene que haber una estructura, tengo que guardarlo en ciertas tablas o entidades, y esas entidades al mismo tiempo se relacionan entre sí, ¿ya? Y por último, también nosotros sabemos que en una base de datos, las tablas se van a relacionar con otras. Por ejemplo, en el caso de acá, el ejemplo que estamos mostrando en la diapositiva, tenemos que un cliente se relaciona con facturas y al mismo tiempo una factura puede tener muchos productos. Fíjese que un cliente puede tener muchas facturas, ¿cierto? Pero una factura pertenece solamente a un cliente. Esto sería una relación de uno a muchos, ¿ya? En cambio, una factura puede tener muchos productos. Un producto puede tener muchas facturas.
Por tanto, en este caso, la relación que existe entre estos dos es una relación de muchos a muchos. Y por tanto, cuando queramos representar esto como un modelo relacional, esto de acá se va a transformar en una tabla aparte. ¿Ya? Eso. Bueno, el modelo este modelo, digamos, de entidad-relación, digamos, o modelo relacional, lo creó, digamos, en todas las bases de esto, un señor de apellido, nombre Edgar. ¿Ya? Eso fue a finales del año 60. ¿Ya? Él inventó toda esta lógica, digamos, sentó las bases de esto. ¿Ya? Bueno, entonces, cuando hablamos de un modelo de datos, ¿qué buscamos? Una parte, representar una realidad. Representar lo que pasa a mi alrededor a través de entidades, atributos. ¿Ya? Y eso es una parte. ¿Ya? Y en segundo lugar, mirar también cómo yo almaceno esa información sea comprensible por otras personas que no manejan tantos tecnicismos como manejo yo. ¿Ya? Ahora, seamos honestos también en reconocer que entender el modelo de datos, si es que yo no he estudiado antes base de datos, entonces es más difícil poder llevarlo a cabo, ¿ya? O sea, tiene que haber un conocimiento, digamos, de la idea de la base de datos para poder entender o interpretar un modelo conceptual, ¿ya? Hay que hacer también justicia en ello, ¿ya? Respecto de los tipos de modelos de datos, tenemos distintos tipos, y esos tipos se asocian con los niveles de abstracción con los cuales yo quiero definir un modelo. Por ejemplo, tengo el modelo conceptual, puedo tener un modelo lógico y puedo tener un modelo físico. Pero habíamos mencionado eso hace un par de clases atrás. ¿Ya? Bueno, este fue el modelo que nosotros vimos, digamos, en las primeras unidades del ramo. Habíamos dicho que cuando quiero hacer un modelo de datos, tengo que partir buscando información. Una vez que tengo la información, que la he recopilado, hago de eso, o creo de eso, un modelo conceptual. Recordemos que el diseño conceptual es, digamos, me indica las entidades y los atributos que tienen esas entidades y la forma en la cual se relacionan las entidades. ¿Ya? Eso me busca un modelo conceptual. Es entender la realidad, pero desde un punto de vista mucho más, digamos, muy por encima. Ya no voy al detalle de implementación de esa base de datos. Ya estamos hablando desde lo conceptual. ¿Ya? Una vez que tengo el diseño conceptual, yo me creo un diseño lógico. Y cuando hablamos del diseño lógico, hablamos del diseño de la base de datos desde el punto de vista de sus tablas. ¿Ya? Sus tablas, sus atributos y cómo se relacionan entre sí las tablas. ¿Ya? Bueno, y una vez que tengo el diseño lógico, ya paso al diseño físico. El diseño físico voy a tener ya las tablas, digamos, ya en el diseño físico es como yo monto esa base de datos, cómo configuro mi servidor, si voy a particionar mi base de datos, qué tipo de servidor voy a tener, etc. Si voy a tener discos redundantes o no, cómo la voy a respaldar. Cuando hablamos de diseño físico hablamos de eso, ¿ya? Eso. Pero eso ya lo habíamos conversado en algún momento. ¿Ya? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? De nada dice... Ah, le está respondiendo, no, profe, dice don Víctor. Ah, ya, perfecto. Ya, bueno, respecto de los datos, cuando hablamos de la semántica de los datos, cuando hablamos de semántica, hablamos de significado, ¿ya? Eso es como en términos generales, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la semántica de los datos, nos referimos a que me representa un determinado atributo. Nosotros sabemos, habíamos dicho que en un modelo de datos yo tengo entidades, tengo atributos. Y esos atributos tienen que ir de la mano con lo que me pide el negocio. O sea, yo no puedo agregar cualquier cosa, ¿cierto? Porque así lo consideré, sino que todo tiene que ser parte de un contexto, ¿ya? Eso me lo entrega evidentemente el modelo. Al mismo tiempo, tengo varias formas de poder escribir un modelo de datos, de distintas formas. Está el modelo diagrama entidad-relación, ¿cierto? Están los modelos UML, ¿cierto? Y está la notación que vamos a ver más adelante, que es aquella, digamos, que es como la más utilizada. Entonces, bueno, aquí me está mostrando distintas formas de representar la información. Como ustedes pueden ver, hay varios tipos, ¿cierto? Y cada forma de representar la información de distintas reglas, ¿ya?
cómo dibujo las entidades, cómo dibujo las flechas, qué significa cada tipo de flecha, etc. Sin embargo, dependiente de la metodología que yo use, todas apuntan exactamente lo mismo, a definir entidades, o digamos, definir entidades por una parte, los atributos que conforman las entidades y las relaciones que existen entre las entidades. Un modelo, independiente de la forma en que lo represente, busca eso, ¿ya? Bueno, y dentro, quiero ver la hora, sí, sí, perfecto, vamos a estar bien. Ya, y respecto a este mismo concepto de la semántica, tenemos varios conceptos que tenemos que analizar, como la cardinalidad, como el grado, la dependencia, etc. Son muchos conceptos que tenemos que ver. Vamos viéndolo uno por uno. Bueno, cuando hablamos de la cardinalidad, habíamos dicho antes este concepto. Cuando hablamos de cardinalidad, hablamos de cuántas instancias, o cuántos registros, mejor dicho, de una entidad se relaciona con cuántos elementos de otra. Esa cardinalidad la da la naturaleza de la entidad, ¿ya? ¿Qué tipo de relaciones o de cardinalidades pueden existir? La relación 1 a 1 es cuando un elemento, o sea, cuando un registro o un elemento de una entidad se relaciona solamente con un elemento de la otra entidad, ¿ya? Por ejemplo, bueno, si toda persona tuviera una dirección, solamente una dirección, si tiene una tabla de personas y dirección, la relación sería 1 a 1, porque una persona va a tener solamente una dirección, ¿ya? Y una dirección, bueno, no, pero ahí la dirección sería 1 a mucho, porque en la dirección puede vivir muchas personas. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista, bueno, no sé si sería el mejor ejemplo en todo caso, pero bueno. ¿Ya? O la relación, claro, y puede ser, bueno, si el pregrado se termina solamente una vez, claro, puede ser como carrera pregrado, puede ser, no sé. Zona y root, claro, a no ser de que la persona, Valeria, a no ser que la persona tenga otro identificador que no sea el root, ¿ya? Por ejemplo, un ID, por ejemplo, o un rol USM, por ejemplo, o tener una tabla con los roles. Pasaporte, eso podría ser. Eso sería un buen ejemplo, Tamara. Bien, bueno, también el ejemplo de Valeria también está bien, pero el pasaporte puede ser. Tiene una tabla que me almacene pasaportes, por ejemplo, cada pasaporte pertenece a una persona, ¿cierto? Y cada persona tiene solamente un pasaporte, ¿ya? Eso sería 1 a 1. Bueno, la relación 1 a muchos es cuando un registro de una entidad se relaciona con muchos registros de otra entidad. Eso sería 1 a muchos, ¿ya? Por ejemplo, bueno, ¿cuál podría ser? No, es que alumno curso sería muchos a muchos. Bueno, los ejemplos que hemos visto antes, todos ya hemos visto bastante ya. Y muchos a muchos es cuando un elemento de una entidad se relaciona con muchos de otra entidad y viceversa también. Esa es que hay una relación de muchos a muchos. Por ejemplo, el típico ejemplo, alumno-ramo. Un alumno puede tomar muchos ramos y un ramo es tomado por muchos alumnos. ¿Ya? Eso en cuanto a la cardinalidad. Bueno, aquí tenemos ejemplos, bueno, aquí están los ejemplos en todo caso. Pero bueno, el ejemplo 1.1 sería el ejemplo de la varita, mago-varita, donde un mago se asocia solamente con una varita, y una varita se va a asociar solamente con un mago. Ahora, ojo, aquí cuando hablamos de varita, esta entidad, tenemos que partir de la base que esta entidad almacena cada varita como un elemento único. ¿Ya? ¿Ya? Porque hemos dicho que una varita no puede pertenecer a más de un mago al mismo tiempo. ¿Ya? Esa sería una relación 1 a 1. Ese símbolo de acá, esas dos rayitas verticales, que me indican 1, ¿ya? En este diagrama, en este modelo que estamos viendo ahora. ¿Ya? Bueno, la relación 1M, ya dijimos, por ejemplo, entre persona y hechizo, una persona lanza muchos hechizos, bueno, es que aquí en realidad, más que 1M, ya, yo creo que más que... sí, no sé si ese sea un buen ejemplo de 1M, ¿ya? No creo.
¿Cómo la de Sauco? Sí, pero la de Sauco se iba pasando de persona en persona. Nunca tenía nunca tenía dos daños al mismo tiempo. Recuerde que la varita elija el mago. Ya. Bueno, esta raya de acá, estas tres rayitas, me representan una relación de muchos. La podían ocupar, pero no le correspondía. Sí, exactamente. Exactamente. Así es. Bueno, y una asociación de uno a muchos. Ahí, bueno, aquí se sería. Este sí está bien. Un mago lanza muchos hechizos. Un hechizo es el lanzado por muchos magos. Entonces ahí se crea una relación de muchos a muchos. ¿Ya? Y por tanto, para poder modelar esto, habría que tener una tabla entre medias, ¿ya? Cuando esto se quiera pasar a un modelo relacional. ¿Ya? Y este circulito de acá significa que esta relación entre hechizo y mago puede ser opcional. Esto me indicaría que un hechizo podría no ser ocupado en algún punto, no ser lanzado por ningún mago. Bueno, no sé cómo podría funcionar eso, pero bueno. ¿Ya? Eso. Bueno, y respecto de la cardinalidad, la misma idea, tenemos que siempre indicar las cantidades de elementos que se asocian con cuántos elementos de otra, ¿ya? En este caso, persona automóvil, asignatura alumno, etc. Fíjese que esto es una relación de un empleado, por ejemplo, puede tener ninguno o un cónyuge. Una persona puede tener muchos automóviles, ¿ya? Puede tener 0, 1 o muchos automóviles. Y una asignatura puede tener uno o muchos alumnos, y un alumno al mismo tiempo puede tener una o muchas asignaturas. ¿Ya? En este caso no podría ser 0, porque si una asignatura no tiene alumnos, no sería asignatura, digamos, la relación, y un alumno no tiene que tener asignaturas para que sea alumno, sino como que perdería su estado. ¿Ya? Eso. Consultas hasta acá. Antes de finalizar, bueno, estamos... nos quedan 3 minutos, nos queda tiempo. ¿Dudas? ¿No? Antes de finalizar con nuestro concurso, el discurso de la discordia, o como diría alguno. ¿No? Ya, ninguna duda entonces. Silencio. La última diapu, profe. ¿Perdón? La última diapu, por favor. Claro. Ya, ¿qué duda tiene? No era duda, era para verla. Muchas gracias, disculpa. No se preocupe, estimado, no hay problema. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Entonces, rápidamente, ya que nos quedan pocos minutos, última parte del concurso. Si bien Excel no almacena datos de manera relacional, la integridad referencial entre varias hojas se puede subsanar a través de fórmulas o macros, verdadero o falso. ¿Verdadero por qué? Ya, dice don Johan. Ya. Dice don Miguel, porque macros es re bacán, dice. Bueno, sí, es cierto. Sí, lo es. Bueno, hagamos justicia a la primera persona que esto, dice don Tomás, sí se puede subsanar. Ya, se pueden correlacionar, me dice Susana. Se pueden correlacionar. Ya, esta vez, quizás no es la más completa de todas. Profe, la mía sigue como en distintos mensajes. ¿Cómo? ¿Disculpe su nombre? Tomás. No, don profe, Tomás. eso no vale. ¿Por qué no vale? Sí, vale. Que mandan tantos mensajes de una, entonces como...
Asignémosle a don Tomás Bobadilla esta vez. Perfecto. Don Tomás, bueno, sí, respondiendo a la pregunta, Excel no es un motor de base de datos, para nada, no es lo mismo que Access, no es mejor que Access tampoco, ni Access es mejor que Excel, pero podemos guardar información, la podemos relacionar a través de, ya sea funciones, o sea, claro, funciones que vienen con Excel, o incluso también con las macros. Entonces podemos darle un cierto sentido de negocio a una planilla Excel con las herramientas que vienen. ¿Ya? Siguiente pregunta. 2. Se tiene varios millones de registros. Se desea realizar cálculos matemáticos complejos sobre ellos, es conveniente usar Microsoft Excel. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero dicen todos? ¿Es mejor para calcular? ¿Ya? ¿Ya? Excel, ¿ya? ¿Es especialista en cálculo? ¿Ya? Ya. Veamos. Veamos. Es mejor para calcular, dice don Carlos Alonso. Ya, bueno, sí, mira, voy a aceptar esa justificación, don Carlos Alonso. Además que creo que no lo había visto participando por acá, así que... No, el que profe Carlos Zelaya, es mi segundo nombre. ¿Perdón? Carlos Zelaya. Carlos, don Carlos, perfecto. Perfecto. Ya, y hagámosle justicia a don Carlos, que en realidad, yo diría que esa aseveración es falsa. Que si hablo de millones de registros, Excel no me lo va a aguantar. Recuerde que Excel tiene un máximo. Entonces, en realidad, la respuesta sería falsa, pero obviando ese punto, en realidad sí, efectivamente. La gente respondiendo bien dice, es como voz modificada, pero su procesador. Dice, ya. Ganó la estrella, ya, la primera estrella la ganó don Tomás Bobadilla, la segunda la ganó don Carlos Zelaya. Y me quedan, no, dije un ganador nomás, la primera puede ser. Dijimos que esta modalidad va a ser una sola. El miércoles podemos buscar otra modalidad distinta. Estrellitas para todos debería ser la modalidad. ¿Ah? Estrellitas para todos debería ser la modalidad. Lo vamos a pensar para la siguiente oportunidad. Dice, agregar un campo nuevo en una tabla existente. ¿Cuál de los siguientes? ¿Cuál se debe usar? Profe, la A. ¿Están seguros? ¿Por qué todos responden A? La C, profe, me equivoqué. Pues la C. No, el primero que respondió bien, voy a buscar acá. En realidad la respuesta es la E. Ojo que dice agregar un campo en una tabla ya existente. Y ya existe, no voy a ocupar el create. Así Sorry, que profe, soy disléxico. Está bien. Lo vamos a considerar para la siguiente oportunidad. No se preocupe. Respondió, ahí lo vi. Don Martín dice. Don Martín lo vi primero ahí que respondió. ¿Cuál es su apellido, don Martín? Don Martín solo. Don Martín. Don Martín, no, bueno, voy a buscar el nombre de Martín. Y uno solo. Perfecto, Martín. Y para terminar, Martín. Ahí voy a poner Martín con signo de interrogación. Para terminar, que estamos en la hora. Pregunta bonus. ¿Cuál de los siguientes hechizos se considera imperdonable? Expelliarmus, Cruciatus, Protego Máxima, Wingardium Leviosa. Expectrum Patronum. ¿Cuál sería?
Abracadabra. Abracadabra. Perfecto, Manolo, te dicen, Avada Kedavra, profe, con ese matáis a todos. No, en realidad, que era muy obvia, po. Avada Kedavra es muy conocido, po. Hay que ser un poco más complejo. Ahí tendría que buscar, tengo que ver quién respondió la letra B primero, ¿ah? Y ver también dónde se determina la respuesta anterior y cuándo parte. Pero bueno. Respondió primero, dice don José Adones, dice. Dice don José responde primero. Lo pondremos aquí en entredicho a don José, ¿ah? No, profe, José hace cualquier trampa. ¿Y hace trampa don José? Oh, José, terrible filete, me consta. También lo tendremos en consideración, jóvenes. Bueno, entonces, en resumen, hasta ahora, no, el día de hoy entonces vimos modelados conceptuales, vimos con modelos una representación de la realidad, vimos que existen varios tipos de modelos, no existe uno solo, y ya en la siguiente clase vamos a seguir viendo materia, lamentablemente esta parte es muy teórica, pero trataremos de poner ahí algún problema más práctico, ¿ya? Algo un poco distinto, ¿ya? Para que ahí motivar el aprendizaje continuo. Consultas, dudas, antes de continuar. Lord Voldemort está reclamando porque dio la justificación, tendría que revisarla don Voldemort, ¿eh? No, señor Lord Voldemort. Luciatus dice Lord Voldemort, porque era Dorito. Claro. Eso. Bueno, don Byron, sí, terminó la clase, efectivamente. No sé si queda alguna pregunta, duda, comentario, reclamo. Cuídese, don Byron. Un gusto, pues. Excelente servicio, señor José. Muchas gracias, pues. Bueno, así que me despido, sin no más preguntas, que les vaya bonito, chiquillos. Dice don Agustín Ignacio que ganó la tercera. Vamos a poner aquí, Agustín Ignacio. Agustín Ignacio. Profe, yo, Rumpelstiltskin. ¿Ah? ¿Cuánto? Rumpelstiltskin. Ya, ahí lo vamos a hacer. Antiguamente Kakashi. Ok. Están dando máximo una estrella por clase. Depende de la pregunta. Depende de la pregunta y depende de la forma que contesten ahí. Relativo, don Cristian. No, don Cristian, no, si responde dos preguntas, se lleva 2 estrellas y si usted quiere. No hay problema en eso. Entonces, ¿qué estafa? Dice. Bueno, es difícil dejarlos contentos a todos por don Cristian. Ah, profe, de nuevo. ¿Ah? De nuevo. ¿De nuevo qué cosa? Perjudicándonos. Pucha, no sea así. Vámonos. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Que les vaya bien, chiquillos. Profe, Cuídense, echa a un José abrazo. Adones. Anótalo en el libro. No, está anotado. Profe, ¿hay que leernos el libro entonces? ¿O usted recomienda ver la película? La película. Más fácil. ¡Ah, qué flojo! No, pero la clase será otro tema. Bueno, no, hablaremos de Harry Potter también. Uno de Star Wars, profe. Profe, Profe, ¿y si la vemos y pone nota por eso? en el certamen viene preguntas de Harry Sí, Potter. podría dar una película en la clase antes, de eso que se trate. Lo vamos a considerar. Todas sus opiniones son bien recibidas. Profe, no he visto Harry Potter y no pienso ver eso. Está bien. Ya, chiquillos, un abrazo a todos. Cuídense, que les vaya bien. Caso repasen cualquier duda, ya saben, en mi correo. Profe, lo amo. Oh, muchas gracias, estimado joven. Muchas gracias. ¿Una estrellita? No sé si por amar hay una estrellita, pero los quiero mucho. No, profe. ¿Es más participativo? Que les vaya lindo, chiquillos. Cuídense. No, Chao, la fiesta, profe. profe.